Imagina una planta que siembras una sola vez en tu vida. No la riegas, no la fertilizas, no le pones pesticidas, no la cuidas casi en absoluto. Y durante los siguientes 25, 30, incluso 50 años, esa planta está ahí, creciendo lentamente, acumulando energía, esperando el momento en que te dará todo lo que tiene: azúcar, fibra, alimento, bebida, medicina, papel, jabón y construcción. Una planta que sobrevive heladas de -10 grados y calores de 50 grados. Una planta que crece en pedregal seco, donde ningún otro cultivo tiene oportunidad. Una planta que los pueblos mesoamericanos domesticaron hace más de 10.000 años y que hoy, en plena crisis climática y alimentaria, los agrónomos modernos están redescubriendo con urgencia. Estamos hablando del maguey, del agave, de la planta que construyó civilizaciones enteras y que nosotros, en nuestra sabiduría moderna, decidimos olvidar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El género agave incluye más de 200 especies y casi todas son originarias de México y el suroeste de Estados Unidos, con algunas extendiéndose hacia América Central y el Caribe. México es el centro de diversidad del agave en el mundo. Ahí se encuentran alrededor de 150 de las 200 especies conocidas, y de esas, al menos 75 son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Esto no es una coincidencia, es el resultado de miles de años de coevolución entre el agave y los pueblos mesoamericanos que lo seleccionaron, lo mejoraron, lo trasladaron, lo cultivaron y lo integraron tan profundamente en su vida cotidiana que se volvieron inseparables. Los mexicas, los que llamamos aztecas, tenían una deidad específica del maguey, Mayahuel, representada como una mujer con 400 pechos que amamantaban a 400 conejos, imagen que capturaba la idea de una planta capaz de nutrir a multitudes de manera infinita. Para entender por qué el maguey fue tan central en las culturas mesoamericanas, hay que entender su fisiología. El agave tiene un metabolismo llamado CAM, que significa metabolismo ácido de las crasuláceas. A diferencia de la mayoría de las plantas, que abren sus estomas durante el día para capturar dióxido de carbono y al hacerlo pierden agua, el agave abre sus estomas de noche, cuando la temperatura es más baja y la humedad relativa es mayor, captura el CO2 en esa forma ácida y lo usa durante el día para la fotosíntesis sin perder agua. El resultado es una planta que puede fijar carbono y crecer en condiciones de sequía extrema donde otras plantas simplemente mueren. Un agave adulto puede sobrevivir con menos de 200 milímetros de lluvia al año, menos que muchos desiertos reciben. Esta adaptación lo hace único entre los grandes cultivos alimentarios del mundo. El corazón del maguey, la parte central de la planta llamada piña o cogollo, acumula durante años enormes cantidades de carbohidratos en forma de fructanos, un tipo de azúcar de cadena larga. Cuando el agave está listo para florecer, lo que ocurre solo una vez en su vida, al final de su ciclo que puede durar entre 7 y 50 años según la especie, lanza un tallo floral enorme que puede alcanzar 10 metros de altura. En ese momento, todos los fructanos acumulados durante décadas se movilizan hacia arriba para alimentar la floración y la producción de semillas. Los agricultores mesoamericanos aprendieron a aprovechar ese momento. Si se corta el tallo floral justo cuando empieza a emerger, los azúcares que iban hacia arriba se quedan atrapados en la base de la planta y comienzan a fluir como un jugo dulce llamado aguamiel. Extrayendo aguamiel 2 veces al día durante los meses siguientes, un solo maguey puede producir entre 500 y 1500 litros de ese líquido antes de morir. El aguamiel fresco es una bebida nutritiva y ligeramente dulce que contiene azúcares, proteínas, vitaminas del complejo B, vitamina C, hierro, calcio y zinc. Pero si se deja fermentar a temperatura ambiente durante unas horas, los microorganismos presentes naturalmente en el líquido, principalmente levaduras del género Saccharomyces y bacterias lácticas, lo convierten en pulque, una bebida alcohólica de baja graduación, entre 4 y 7 grados, con una textura ligeramente viscosa y un sabor ácido y complejo. El pulque fue durante siglos la bebida sagrada, medicinal y cotidiana de los pueblos del México central.
Las crónicas coloniales lo describen como el alimento de los dioses y también como el sustento de los trabajadores. Los obreros que construyeron Teotihuacán y Tenochtitlan lo bebían durante las jornadas de trabajo porque era simultáneamente hidratante, nutritivo y levemente estimulante. El pulque fue durante el periodo colonial y hasta bien entrado el siglo XX la bebida popular por excelencia en el altiplano mexicano, hasta que la cerveza industrial, promovida activamente por el gobierno porfiriano y luego por las empresas cerveceras, lo desplazó deliberadamente del consumo popular. Pero el aguamiel y el pulque son solo el principio de lo que puede dar el maguey. Las pencas, las hojas, contienen una fibra llamada henequén o ixtle, según la especie, que fue durante siglos la base de la industria textil mesoamericana. Con esa fibra se hacían cuerdas, redes de pesca, hamacas, ropa de trabajo, bolsas, costales y sandalias. La fibra de agave tiene una resistencia a la tensión notable. Es más fuerte que el algodón y tiene propiedades antimicrobianas naturales que la hacen resistente al moho y a la degradación en condiciones húmedas. A principios del siglo XX, el henequén yucateco, fibra del agave Agave fourcroydes, era uno de los productos de exportación más valiosos de México. Las haciendas henequeneras de Yucatán producían la fibra que se usaba para los sacos de cereales y las cuerdas de maquinaria agrícola en Estados Unidos y Europa. Esa industria colapsó cuando llegaron las fibras sintéticas de petróleo en los años 60 y 70, pero hoy, en un mundo que busca materiales biodegradables, la fibra de agave está volviendo a ser objeto de interés industrial. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las pencas también tienen usos directamente alimentarios. Asadas a las brasas o en horno de tierra, las pencas de maguey son tiernas, dulces y se usan como envoltura para carnes en la cocina tradicional del centro de México. La mixiote, membrana que se separa de la penca y que tiene una textura translúcida y resistente, es la envoltura tradicional de la barbacoa y de otros guisos al vapor. La piña de agave asada durante días en horno de piedra produce un alimento sólido, muy dulce y fibroso que fue parte fundamental de la dieta de muchos grupos indígenas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Algunos investigadores estiman que la piña de agave asada aportaba hasta el 50% de las calorías de grupos como los apaches, navajos y tohono o odom durante las épocas del año en que otros alimentos escaseaban. El quiote, el tallo floral que emerge del centro de la planta antes de florecer, es también comestible cuando es joven. Tiene un sabor dulce y una textura crujiente cuando se consume fresco o más firme y almidonado cuando se cocina. En algunas regiones de Oaxaca y Puebla, se asa directamente sobre las brasas y se consume como verdura de temporada. Las flores del maguey, que aparecen en racimos enormes en la punta del quiote, son comestibles y se consumen salteadas o en tacos. Las larvas del gusano rojo del maguey, Comadia redtembakeri, y del gusano blanco, Aegiale hesperiaris, que viven en el interior de la planta, son un alimento tradicional de altísimo valor proteico, considerado una delicadeza en la cocina mexicana contemporánea y que en los mercados de la Ciudad de México puede alcanzar precios de varios cientos de pesos por kilogramo. Desde el punto de vista agrícola y ecológico, el maguey ofrece algo que pocos cultivos pueden igualar: la capacidad de producir en suelos marginales sin degradarlos e incluso de mejorarlos. El sistema radicular del agave es extenso y superficial. Se extiende horizontalmente hasta 5 veces el diámetro de la planta, capturando el agua de lluvia en una superficie enorme y conduciéndola hacia el centro donde las raíces más profundas la almacenan. Cuando el agave muere, después de florecer una sola vez, su gran masa de materia orgánica se incorpora al suelo, aumentando su contenido de materia orgánica y mejorando su estructura. Los campesinos del México central siempre supieron esto. Plantaban magueyes en los linderos de sus milpas, en las cimas de los cerros y en los bordes de los caminos, no solo para aprovecharlos, sino para controlar la erosión y mantener la humedad en los suelos. Las investigaciones actuales en agroecología confirman que las plantaciones de agave pueden reducir la erosión del suelo hasta en un 70% en comparación con suelos descubiertos. Hay una dimensión del maguey que se ha vuelto especialmente relevante en los debates sobre cambio climático.
Su capacidad de capturar y almacenar carbono. El agave tiene una de las tasas de producción de biomasa más altas entre las plantas adaptadas a zonas áridas y semiáridas. Un estudio publicado en la revista Nature Plants en 2018 estimó que si se cultivara agave en las tierras áridas y degradadas del mundo, superficies donde prácticamente ningún otro cultivo puede sobrevivir, se podrían producir cantidades masivas de biocombustible y biomasa sin competir con la producción de alimentos y con una huella hídrica mínima comparada con cualquier otro cultivo energético conocido. Los investigadores calcularon que el agave podría producir más etanol por hectárea que la caña de azúcar o el maíz, usando una fracción del agua que esos cultivos requieren. ¿Y el mezcal? No podemos hablar del maguey sin hablar del mezcal. El mezcal es una bebida destilada producida a partir de la piña de agave asada y fermentada y puede hacerse con docenas de especies diferentes de agave, a diferencia del tequila, que solo puede producirse con agave Tequilana Weber variedad azul. El mezcal tradicional es uno de los destilados más complejos y diversos del mundo. Cada especie de agave produce un perfil de sabor diferente. Cada región de México tiene sus propias técnicas de producción, sus propios hornos, sus propias formas de moler y fermentar, y su propia historia cultural. El mezcal artesanal producido por comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero, Durango, Zacatecas y otras regiones mezcaleras es hoy reconocido internacionalmente como una expresión cultural y gastronómica de primer nivel. Pero la explosión de demanda internacional ha generado también una crisis. Algunas especies de agave silvestre usadas para mezcal están siendo sobreexplotadas porque crecen tan lento que no pueden reponerse a la velocidad a que se cosechan. Ese es el gran reto del maguey en el siglo XXI, cómo aprovechar todo lo que puede dar sin destruir la base de recursos que hace posible ese aprovechamiento. Los productores más responsables están desarrollando sistemas de cultivo que combinan la cosecha de plantas maduras con la siembra continua de hijuelos, los retoños que el agave produce alrededor de su base para garantizar una renovación permanente del cultivo. Algunos proyectos de conservación en Oaxaca y Jalisco están trabajando con comunidades para desarrollar protocolos de manejo sustentable que permitan cosechar agave silvestre sin comprometer las poblaciones naturales. Y en el mundo de la agroecología, el agave está siendo incorporado en sistemas de policultivo que lo combinan con nopal, con maíz, con frijol y con otras plantas de la milpa tradicional, replicando los paisajes agrícolas que los pueblos mesoamericanos desarrollaron durante milenios. Si tienes un espacio en tu patio, en tu terraza o en cualquier suelo con sol directo, plantar un maguey es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Los agaves pequeños se consiguen en viveros de plantas suculentas en toda América Latina. Necesitan muy poco, suelo con buen drenaje, sol directo y prácticamente nada de riego una vez establecidos. No son para impacientes, tardan años en alcanzar su tamaño adulto, pero durante esos años no requieren casi ninguna atención y cuando florezcan, si decides dejarlos florecer, producirán una columna vegetal de varios metros que será refugio de colibrís, murciélagos y abejas. Si decides castrarlos antes de que florezcan, tendrás aguamiel. En cualquier caso, tendrás una planta que conecta tu jardín con 10.000 años de historia, que puede sobrevivir cualquier sequía que llegue y que te enseña, con su sola presencia, que la paciencia y la permanencia también son formas de productividad. Los aztecas no abandonaron el maguey porque sabían algo que nosotros estamos apenas volviendo a aprender, que la mejor inversión agrícola no siempre es la que da resultados en 90 días. A veces la mejor inversión es la que tardas 10 años en establecer y que después te sirve el resto de tu vida. En un mundo obsesionado con la velocidad, con los ciclos de cultivo cortos, con los rendimientos trimestrales y con la lógica del supermercado que te da todo ya y ahora, el maguey es una lección de tiempo largo. Una lección de que hay formas de relacionarse con la tierra que no son de extracción sino de conversación. Que plantar no siempre es para cosechar este año, sino a veces para que tus hijos o los hijos de tus hijos hereden un paisaje más rico y más resiliente que el que tú encontraste. Eso es lo que los aztecas entendían del maguey. Y eso es lo que nosotros estamos, muy lentamente, empezando a recordar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.